en el pequeño pueblo de San Martín de los Arroyos, enclavado en la sierra de Oaxaca, la vida parecía discurrir con una tranquilidad casi palpable. El pueblo, con sus calles adoquinadas y su plaza central presidida por una iglesia de más de 2 siglos de antigüedad, estaba impregnado de tradiciones y un fervor religioso que definía el ritmo de sus días. Sin embargo, tras esa calma aparente, se gestaba una historia que terminaría por sacudir los cimientos de la comunidad. El padre Gabriel Martínez era la figura central de San Martín. A sus 39 años, su carisma y dedicación lo habían convertido en un pilar espiritual y emocional para los habitantes. Era un hombre de facciones suaves, con ojos llenos de empatía y una voz que tranquilizaba incluso a los más afligidos. Pero Gabriel no estaba solo en su misión pastoral. Su mejor amigo desde la infancia, Joaquín Beltrán, era un empresario local que había heredado la administración de las tierras cafetaleras más prósperas de la región. Joaquín era un hombre afable y generoso, conocido por su lealtad inquebrantable hacia quienes consideraba amigos. La esposa de Joaquín, Isabela Torres, era una mujer de una belleza serena, con una elegancia discreta que contrastaba con la sencillez del pueblo. Isabela, de 33 años, había llegado a San Martín 5 años atrás, cuando Joaquín la conoció en una feria comercial en Ciudad de México y quedó profundamente enamorado. La pareja parecía perfecta, pero Isabela cargaba con un vacío que pocos conocían. Su matrimonio con Joaquín, aunque cómodo y lleno de respeto, carecía de pasión. Este sentimiento la llevó a buscar consuelo en los lugares más inesperados. Todo comenzó con una confesión. Isabela había acudido al padre Gabriel en busca de orientación espiritual. Durante semanas, sus conversaciones giraron en torno a la culpa, el aislamiento y su anhelo de algo que no podía nombrar. Gabriel, inicialmente, trató de ayudarla como lo hacía con todos sus feligreses, pero pronto se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Isabela estaban cruzando un límite peligroso. Las tensiones aumentaron durante una fiesta patronal. En la penumbra de una esquina de la plaza, mientras la música y las risas llenaban el aire, Isabela y Gabriel intercambiaron una mirada que ninguno de los dos pudo ignorar. Esa noche marcó el inicio de algo que ambos sabían estaba destinado a ser un secreto. Por meses, Gabriel e Isabela se encontraron en la clandestinidad. Usaron la vieja casa parroquial, un lugar olvidado en las afueras del pueblo, como su refugio. Pero en un lugar tan pequeño, los rumores no tardaron en surgir. La primera en sospechar fue Mariana, la hermana menor de Joaquín, quien tenía un temperamento agudo y una lengua aún más afilada. Mariana, aunque mantenía sus sospechas para sí misma, comenzó a observar de cerca a Isabela. Un giro inesperado ocurrió cuando Joaquín recibió una nota anónima en la que se insinuaba que su esposa tenía una relación secreta. Inicialmente, desechó la idea como un chisme malintencionado, pero la semilla de la duda había sido plantada y no podía ignorarla. Sin decírselo a nadie, Joaquín contrató a un hombre del pueblo, Emilio, para que siguiera discretamente a Isabela. Lo que Emilio descubrió confirmó lo que Joaquín temía. Las visitas de Isabela a la casa parroquial eran frecuentes, y Emilio no tardó en ver cómo Gabriel llegaba poco después. Joaquín, destrozado por la traición, decidió enfrentarse a Gabriel, pero cuando estuvo cara a cara con él en el interior de la iglesia, algo en los ojos del sacerdote lo desarmó. Gabriel no negó nada, simplemente pidió perdón. Esa conversación quedó entre ellos dos, pero marcó un antes y un después. Joaquín se retiró de la vida pública
Dejó de asistir a los eventos del pueblo y comenzó a beber en exceso, algo que nunca había hecho antes. Mientras tanto, Gabriel luchaba con su fe y su amor por Isabella, incapaz de conciliar ambos aspectos de su vida. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa. Isabella desapareció. Joaquín fue quien reportó su desaparición después de que no regresara de una supuesta visita a la capital. La comunidad se volcó en su búsqueda, pero sin éxito. Una semana después, un grupo de recolectores de café encontró su cuerpo en un barranco, apenas cubierto por ramas y tierra. Isabella había sido brutalmente golpeada, y las marcas en su cuello indicaban que había sido estrangulada. La noticia de su asesinato conmocionó a San Martín. Las sospechas se dividieron rápidamente. Algunos culpaban a Joaquín, señalando sus cambios de comportamiento recientes y su rabia contenida. Otros, más discretos, comenzaban a murmurar que el padre Gabriel podría estar involucrado, motivado por la desesperación de un amor imposible. El caso atrajo la atención de las autoridades estatales, que enviaron a la investigadora principal, Clara Mendoza, conocida por su tenacidad y precisión en resolver crímenes complejos. Clara, una mujer enérgica y metódica, llegó al pueblo dispuesta a desenmarañar los secretos de San Martín. Su primera acción fue entrevistar a Joaquín, quien admitió conocer la relación de Isabella con Gabriel, pero negó rotundamente tener algo que ver con su muerte. Cuando Clara interrogó a Gabriel, el sacerdote confesó su amor por Isabella, pero insistió en que nunca le haría daño. Clara notó inconsistencias en su relato, particularmente en lo relacionado con sus movimientos la noche de la desaparición de Isabella. Decidió centrar su atención en él, mientras esperaba los resultados forenses del cuerpo de Isabella. La tensión en el pueblo se volvió palpable. Los feligreses comenzaron a dividirse. Algunos seguían defendiendo al padre Gabriel como un hombre de Dios, mientras que otros empezaban a distanciarse de la Iglesia. Joaquín, consumido por el dolor, se encerró en su hacienda, negándose a hablar con nadie más. Clara sabía que el caso era más complicado de lo que parecía. Las pruebas comenzaban a surgir, pero aún faltaban piezas clave para armar el rompecabezas. Clara Mendoza, con su equipo de investigadores, sabía que desentrañar un caso en un pueblo tan cerrado como San Martín de los Arroyos requería más que pruebas superficiales. Los forenses habían concluido que Isabella murió entre las 8 y las 10 de la noche, y el impacto de los golpes en su cuerpo sugería que hubo un forcejeo antes de su muerte. Además, las marcas de estrangulamiento eran consistentes con unas manos grandes, lo que descartaba la posibilidad de que una mujer hubiera cometido el asesinato. Sin embargo, no se encontraron señales de abuso sexual, lo que hacía más confuso el motivo detrás del crimen. Clara se centró en reconstruir las últimas horas de Isabella. Descubrió que la noche de su desaparición, Isabella había sido vista cerca de la iglesia. Según el sacristán, había entrado por una puerta lateral y permaneció allí por un tiempo antes de irse. Gabriel afirmó no haberla visto esa noche, un dato que Clara consideró sospechoso. Decidió mantenerlo bajo vigilancia mientras seguía buscando testigos. Las entrevistas a los habitantes del pueblo revelaron un panorama complejo. Mariana, la hermana de Joaquín, fue una de las primeras en hablar con Clara. No ocultó su desprecio hacia Isabella, a quien consideraba una oportunista que nunca había amado a Joaquín. Era buena para fingir, pero todos sabíamos que no estaba aquí por amor. Siempre tenía una mirada de superioridad, como si estuviera atrapada en un lugar al que nunca quiso pertenecer, dijo Mariana con frialdad. Sin embargo,
Clara notó que Mariana evitaba mencionar a Gabriel, lo que levantó sospechas sobre lo que realmente sabía. Los días siguientes trajeron un descubrimiento crucial. El análisis de los restos de tierra encontrados en las uñas de Isabella coincidía con el suelo del barranco donde fue hallada, pero también contenía pequeñas fibras de tela azul que no se correspondían con su ropa. Además, se encontró una huella parcial en una rama cercana al cuerpo. Clara envió la muestra al laboratorio, esperando un posible avance. Mientras tanto, Joaquín se mantenía aislado. Clara logró finalmente entrevistarlo en su hacienda, una construcción imponente rodeada de cafetales que parecía desmoronarse junto con su dueño. Joaquín admitió que sabía sobre el romance entre Gabriel e Isabella, pero negó haber confrontado a ninguno de los dos. Isabella, ya no éramos felices, pero yo nunca la habría lastimado, dijo, aunque su mirada perdida contaba otra historia. Clara no estaba convencida. En su experiencia, el dolor mezclado con celos era una combinación peligrosa. A medida que las sospechas se centraban en Joaquín, un nuevo testigo surgió inesperadamente. Emilio, el hombre que Joaquín había contratado para seguir a Isabella, apareció en la estación improvisada de Clara con información que lo dejó temblando. «Vi algo la noche que ella murió», confesó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Según Emilio, vio a Gabriel e Isabella discutiendo cerca de la iglesia alrededor de las 9 de la noche. Aunque no pudo escuchar lo que decían, recordó que ambos parecían alterados. Gabriel la había agarrado del brazo con fuerza antes de que ella se zafara y se alejara. Emilio no la siguió porque pensó que solo era una pelea más. Este testimonio colocó a Gabriel en el centro de la investigación. Clara lo llamó a declarar nuevamente, pero esta vez, Gabriel negó con firmeza haber visto a Isabella esa noche. «Estuve rezando solo en la iglesia. No vi a nadie más», insistió. Clara sabía que mentía, pero no tenía pruebas suficientes para detenerlo. Sin embargo, comenzó a sospechar que Gabriel no estaba solo en esto. La intensidad de su defensa y su negativa a admitir cualquier contacto reciente con Isabella sugerían que estaba protegiendo algo o a alguien. La autopsia de Isabella reveló otro detalle inquietante. Había restos de alcohol en su sistema, pero no en una cantidad que sugiriera embriaguez. Esto llevó a Clara a interrogar a quienes la vieron ese día. Finalmente, una vecina mayor, doña Concepción, recordó haberla visto comprando una botella de mezcal en una pequeña tienda. La botella no estaba en la escena del crimen, ni en su casa, lo que significaba que alguien más la tenía. Clara regresó a la tienda para hablar con el dueño, un hombre llamado Efraín. Después de algunas preguntas, Efraín recordó que la botella que compró Isabella era una marca cara, un detalle inusual. Dijo que era para alguien especial, comentó Efraín, frunciendo el ceño como si tratara de recordar algo más. Este dato intrigó a Clara, ya que no encajaba con la versión de Isabella, dirigiéndose a la iglesia esa noche. Mientras tanto, los resultados de la fibra azul encontraron un vínculo inesperado. Coincidían con una sotana de Gabriel, específicamente con una que había sido limpiada recientemente. Clara obtuvo una orden para incautar la sotana, pero no fue fácil. Algunos feligreses intentaron proteger a Gabriel, alegando que me era imposible que un sacerdote estuviera involucrado en algo tan vil. Sin embargo, Clara no se dejó intimidar y obtuvo lo que necesitaba. El análisis de la sotana confirmó la presencia de fibras idénticas a las encontradas en el cuerpo de Isabella, así como pequeñas manchas de sangre en el interior del puño derecho. Esto puso a Gabriel en una posición comprometida, y Clara solicitó su arresto preventivo mientras continuaban las investigaciones.
La noticia cayó como una bomba en San Martín. Algunos habitantes se rebelaron contra la policía, mientras que otros comenzaron a abrirse y a contar detalles que habían guardado por miedo o lealtad. Uno de esos detalles vino de una confesión inesperada. Mariana, la hermana de Joaquín, admitió que había estado vigilando a Isabella y que la noche de su muerte había seguido a Gabriel hasta la casa parroquial. Aunque Mariana no vio el asesinato, dijo que escuchó una pelea violenta y vio a Gabriel salir poco después, con la sotana manchada de algo que parecía tierra o sangre. Sin embargo, la revelación más impactante llegó cuando Joaquín apareció en la estación, en estado de completo desvarío. Fue mi culpa. Yo sabía todo. Sabía que esto iba a terminar mal, dijo entre sollozos. Clara, intentando calmarlo, le pidió que explicara qué quería decir, pero Joaquín solo repetía: «No pude detenerlo. No pude». La sensación de que algo estaba siendo deliberadamente ocultado se volvió más intensa. Clara comenzó a sospechar que tanto Gabriel como Joaquín estaban más involucrados de lo que parecían. El rompecabezas parecía estar acercándose a una resolución, pero cada nueva pieza añadía más complejidad al caso. Gabriel estaba bajo custodia, y las pruebas físicas en su contra eran contundentes. La sangre en su sotana coincidía con el tipo de Isabella, aunque no había suficiente material para un análisis genético completo. Además, su negativa inicial a admitir que la había visto la noche de su muerte solo alimentaba la sospecha de que ocultaba algo crucial. Sin embargo, Clara Mendoza sabía que el caso no estaba resuelto. La actitud errática de Joaquín y las palabras de Mariana sugerían que había más secretos enterrados en San Martín. Clara decidió enfrentar a Gabriel directamente en un interrogatorio. En la pequeña sala de la comisaría improvisada, el sacerdote mantenía su mirada baja, las manos cruzadas frente a él. «Padre Gabriel, esta es su oportunidad de contarme todo. Las pruebas en su contra son sólidas, pero aún creo que podría estar protegiendo a alguien», dijo Clara con un tono firme pero calmado. Gabriel alzó los ojos, llenos de angustia. «No la maté. Amaba a Isabella más de lo que puedo explicar, pero jamás le habría hecho daño». Su voz se quebró al mencionar su nombre, y Clara lo observó detenidamente. La emoción era real, pero eso no significaba que no fuera culpable. Entonces, ¿por qué mentir sobre haberla visto esa noche? ¿Por qué hay sangre en su sotana? Gabriel respiró profundamente, como si luchara por encontrar las palabras correctas. Finalmente, confesó que sí vio a Isabella esa noche. Dijo que se encontraron brevemente cerca de la iglesia, donde discutieron. Isabella estaba alterada y mencionó que quería hablar con Joaquín. Gabriel intentó detenerla, insistiendo en que él podía arreglar las cosas, pero ella se negó y se marchó. La sangre. Debe ser porque la sujeté del brazo, pero no la seguí. No sabía a dónde iba después, dijo, apretando los puños con fuerza. Clara no estaba convencida, pero también sabía que la clave del caso podía estar en el contexto emocional. Decidió hablar con Joaquín nuevamente, esta vez presionándolo con la información obtenida de Gabriel. Encontrarlo no fue difícil. Estaba en su hacienda, rodeado de botellas vacías de mezcal. Su deterioro físico y mental era evidente, y Clara sabía que tenía que aprovechar ese momento. «Joaquín, Gabriel dice que Isabella quería hablar contigo esa noche. ¿Es cierto? ¿Sabías que iba a verte?», preguntó Clara, directa. Joaquín evitó su mirada, tamborileando los dedos contra la mesa. Finalmente, soltó un suspiro pesado. «Ella vino. Llegó a la casa llorando. Me dijo que quería terminarlo todo, que quería salir del pueblo, de mi vida, incluso de la de Gabriel. Estaba cansada. De todo». Clara se inclinó hacia adelante,
sintiendo que estaba llegando a algo importante. ¿Qué pasó después? ¿Discutieron? ¿Se fue de nuevo? Joaquín cerró los ojos, como si reviviera esa noche en su mente. Le dije que no podía simplemente irse, que había responsabilidades, que había personas que la amaban. Pero ella no quería escuchar. Gritó que nunca me había amado, que todo había sido un error. Sus palabras se apagaron, y Clara esperó pacientemente. Se fue corriendo. Intenté seguirla, pero estaba oscuro, y la lluvia hacía difícil ver nada. La última vez que la vi, iba hacia el barranco. Pensé que solo quería estar sola. No la seguí porque no quería empeorar las cosas. Su voz se quebró al final, y Clara no pudo evitar sentir una mezcla de empatía y sospecha. Si Joaquín decía la verdad, ¿quién encontró a Isabella después? Mientras tanto, los resultados de las pruebas forenses sobre las fibras de la sotana y las marcas en el cuerpo de Isabella comenzaron a arrojar un nuevo rastro. Aunque la sangre coincidía con Isabella, las fibras también contenían restos de cera de velas, lo que indicaba que la sotana había sido usada cerca del altar. Además, las marcas de estrangulamiento en el cuello de Isabella sugerían una fuerza considerable, pero también eran irregulares, como si hubieran sido infligidas por alguien que no sabía exactamente cómo hacerlo. Clara comenzó a explorar otra posibilidad. ¿Y si alguien más había usado la sotana para incriminar a Gabriel? La idea parecía descabellada, pero no podía ignorarla. Decidió revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca de la iglesia. Aunque las imágenes eran borrosas debido a la lluvia, Clara notó algo que había pasado desapercibido. Una figura con una sotana caminando hacia la casa parroquial después de la hora en que Gabriel aseguró haber ido a rezar. La figura era más alta y más corpulenta que Gabriel. Clara mostró las imágenes al sacristán, quien identificó la sotana como una de las que habían desaparecido del armario en las semanas anteriores. Esto fortaleció la teoría de que alguien más la había usado para incriminar al sacerdote. Mientras tanto, Mariana Beltrán, la hermana de Joaquín, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más extraño. Clara la observó en una misa en la iglesia, donde Mariana parecía evitar cualquier contacto visual con Gabriel. También notó cómo Mariana se tensaba al escuchar el nombre de Isabella, como si algo la estuviera consumiendo. Clara decidió interrogarla de nuevo, esta vez con más agresividad. Mariana negó inicialmente cualquier participación, pero cuando Clara le mostró las imágenes de las cámaras y le dijo que sabían sobre la sotana desaparecida, Mariana comenzó a tambalearse. «No fue mi culpa», murmuró finalmente, con la voz temblorosa. Mariana confesó que había seguido a Isabella esa noche después de que salió de la hacienda. Estaba furiosa porque creía que Isabella había destruido a su hermano y había corrompido a Gabriel, a quien Mariana veneraba como una figura intocable. Solo quería asustarla, hacer que se fuera de una vez. Pero cuando discutimos, ella se burló de mí. Me dijo que nunca podría entender lo que es ser amada de verdad. Mariana admitió que, en un arrebato de rabia, empujó a Isabella y luego, en un impulso ciego, la estranguló. El silencio en la sala era abrumador. Clara apenas podía procesar lo que escuchaba. Usé la sotana porque pensé que nadie sospecharía de mí. Quería que culparan a Gabriel. Después de todo, él también era responsable, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos pero sin remordimiento en su tono. Con esta confesión, Clara finalmente tenía las piezas necesarias para cerrar el caso. La confesión de Mariana Beltrán era el eslabón final que Clara Mendoza necesitaba para cerrar el caso. Sin embargo, no significaba que el trabajo estuviera completo. Aunque Mariana admitió el asesinato de Isabella y su intención de incriminar a Gabriel,
Clara sabía que necesitaba respaldar esa confesión con pruebas sólidas para asegurarse de que la verdad prevaleciera en un tribunal. No bastaba con las palabras de Mariana. Tenían que construir un caso irrefutable. El equipo forense se enfocó en analizar los detalles adicionales proporcionados por Mariana. Ella afirmó haber tomado la sotana de la iglesia días antes del asesinato y haberla usado para ocultar su identidad mientras acechaba a Isabella. Una vez que estranguló a Isabella y dejó su cuerpo en el barranco, regresó a la iglesia para devolver la sotana y quemarla parcialmente en un intento de destruir cualquier evidencia. Las fibras de tela azul y la cera de vela encontradas en la sotana respaldaron esta parte de su confesión, pero aún quedaban cabos sueltos. Clara solicitó un análisis más detallado de las huellas encontradas cerca del barranco. Mariana le había descrito cómo tropezó al intentar cubrir el cuerpo con ramas y tierra. Los forenses encontraron coincidencias entre las huellas en el sitio y el calzado que Mariana usaba habitualmente, corroborando su relato. Además, encontraron restos de tierra en su casa que coincidían con el suelo del barranco. Esto fortaleció aún más el caso. Mientras las pruebas se acumulaban, Mariana se mantuvo en silencio tras su confesión inicial. Clara intentó interrogarla nuevamente para obtener más detalles sobre sus motivos, pero Mariana parecía haberse cerrado completamente. Su única declaración adicional fue una fría afirmación. Lo hice por mi familia. Lo hice porque ella los estaba destruyendo. Clara no pudo evitar sentir una mezcla de lástima y repulsión hacia la mujer. Mariana no parecía comprender completamente las consecuencias de sus acciones, o quizá, simplemente, no le importaba. Gabriel, por su parte, fue liberado después de que las pruebas lo exoneraran. Aunque su reputación en el pueblo había quedado profundamente dañada, el sacerdote insistió en regresar a sus deberes pastorales. En una conversación privada con Clara, le confesó que sentía una mezcla de alivio y culpa. Aunque no fui yo quien le quitó la vida, mis acciones contribuyeron al caos que llevó a su muerte. Nunca podré perdonarme por eso, dijo, con una tristeza que parecía consumirlo. Joaquín, tras enterarse de la verdad, sufrió un colapso emocional. Aunque Mariana había afirmado que actuó para proteger a su familia, Joaquín no pudo aceptar esa justificación. Ella no tenía derecho. Nadie tenía derecho a decidir por Isabella, mucho menos a quitarle la vida, dijo a Clara en una de sus últimas entrevistas, antes de decidir abandonar San Martín. Con la muerte de Isabella y la traición de su propia hermana, Joaquín no vio razones para quedarse en un lugar que ahora solo le recordaba su dolor. El juicio de Mariana fue breve, pero intenso. La fiscalía presentó todas las pruebas recolectadas por Clara y su equipo, desde las fibras de la sotana hasta las huellas en el sitio del crimen. La confesión de Mariana, aunque crucial, fue presentada como una muestra de su remordimiento tardío, más que como un intento genuino de redimirse. Durante el juicio, Mariana permaneció inexpresiva, excepto cuando se le pidió que describiera los momentos finales de Isabella. Su voz tembló ligeramente al recordar cómo la vida se escapó del cuerpo de la mujer que había despreciado tanto. Fue el único momento en que mostró algún indicio de humanidad. El jurado tardó menos de 3 horas en llegar a un veredicto: culpable de homicidio en primer grado. Mariana fue sentenciada a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, una condena que Clara consideró justa dada la premeditación detrás de sus actos. Sin embargo, para muchos en San Martín, la sentencia fue un recordatorio sombrío
de que las tensiones y los secretos que habían definido al pueblo durante generaciones finalmente habían explotado de la peor manera posible. Tras el juicio, Clara regresó a la iglesia una última vez. Aunque su trabajo estaba hecho, sintió la necesidad de cerrar el círculo. Se encontró con Gabriel, rezando en el altar, con la mirada perdida en las velas encendidas. ¿Por qué regresó aquí? Swing preguntó Clara, genuinamente intrigada. Gabriel se tomó un momento antes de responder. Porque este lugar representa tanto mi pecado como mi redención. Fallé como sacerdote, como amigo, como hombre. Pero también creo que tengo la responsabilidad de reconstruir algo aquí, por pequeño que sea.